Vamos a hablar sobre este asunto. Nos acompaña aquí en el estudio de Bitácora Política César Faz, consultor político. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Muchas estás, Héctor? gracias. Bien, gracias. Blanca. Bien, ¿por dónde entramos a este asunto? ¿Crees que el presidente tomó una buena decisión? Sí, no, ¿por qué? Bueno, hay un asunto local muy importante que atender. Estamos en una emergencia nacional, en un combate frontal contra el robo de combustible. Creo que es importante que el presidente se quede aquí, ¿no? Que se ponga a atender este asunto. Es de lo que está hablando diario en sus conferencias de la mañana. Y no sé qué tendría que estar haciendo en un evento que pues habrá que estar yendo en alguno que otro año, pero no es esencial para la vida pública nacional. Oye, y en este sentido yo quiero pues preguntarte, porque he leído muchas columnas políticas y económicas también, donde incluso dicen que es una mala decisión porque se está alejando un poco del entorno internacional, de la presencia de México en un entorno internacional, porque México pues no ha faltado en los últimos años a este Foro Económico Mundial, que como decía Héctor, pues es bastante importante para posicionar al país. Y además, pues tiene otros pues secretarios de Estado que pueden estar haciéndose cargo, por lo menos unos días exactamente, de este tema del combate al robo de combustible, ¿no? Sí, bueno, tenemos no sé cuántos años seguidos yendo y tampoco es que los resultados para México se hayan visto que hayan sido muy positivos, ¿no? Últimamente lo que valora el mercado internacional y el concierto de las naciones es que México pueda construir un Estado de Derecho sólido, que es fundamentalmente lo que se está haciendo con el robo de combustible, ¿no? Nada trae más a la inversión que un Estado de Derecho sólido. No estar haciendo turismo político, ¿no? Que pues es muy padre reunirse allá con directivos, cabilderos ahí que van y les hablan a los gobernantes. Dicho eso, pues habrá que ver si mandan a alguien, ¿no? Mi información es que quizás vaya la doctora Graciela Márquez, habrá que ver si hay confirmación. La Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía, pero ahorita el presidente, pues donde tiene que estar es atendiendo una crisis nacional, ¿no? Parte de las críticas en redes sociales, sobre todo, que seguramente tú las viste, o hablaban de, no iba Andrés Manuel López Obrador porque no sabía hablar inglés, que no iba a entender absolutamente nada. Ni chino, ni francés, ni árabe, y seguro que los inversionistas en Dubái nos podemos comunicar con ellos de otras formas, ¿no? ¿Qué piensas en relación a estas críticas y utilizando también las redes sociales, no solamente en este tema, sino en otros más? ¿De dónde viene? ¿Todavía la oposición está moviendo esos hilos? Acabamos de escuchar Acción Nacional en la Cámara de Diputados criticando otro asunto, el tema de la Guardia Nacional. ¿Cómo estás observando la oposición al gobierno de López Obrador? Pues oposición como tal no hay, o sea, es una fuerza que está desperdigada, que todavía no se ponen de acuerdo. No hay oposición, César. Como tal, como una fuerza política opositora, no. ¿Porque no les dan los números? El PAN, ¿No? está... Sí, o sea, son PRD. Sí, bueno, hoy la mitad del PRD votó a favor de la Guardia Nacional. En algunas otras votaciones el PAN también se sumó, por ejemplo, en el tema de la reforma al ISSSTE al IMSS para atender a parejas del mismo sexo, también votó el PAN. Pero dicho eso, son más bien una fuerza reactiva. Ellos no están proponiendo nada desde ser oposición con una agenda clara. Son una agenda reactiva a lo que va diciendo el presidente día a día, y el presidente pues está diciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que él está haciendo es completamente mantenerlos divididos todo el tiempo para que no se puedan coaligar como una oposición. En un sentido de estrategia política no son una fuerza opositora. Ellos se oponen al presidente, pero en sentido estricto político no son una fuerza opositora, son más bien una fuerza reactiva. Y esto muy probablemente se vaya a profundizar en los próximos años, ¿no? Este año hay elecciones en Baja California, va a haber otra vez en Puebla. Baja California es muy probable que el PAN pierda no solamente el estado, sino los 5 municipios y quizás las 15 diputaciones locales. Viendo los resultados, claro, parecería exagerado, pero viendo los resultados del año pasado y todas las encuestas disponibles hasta el momento, no es descartable que Morena gane incluso hasta el 100% de los puestos de elección en Baja California, el bastión histórico del PAN. Entonces es difícil llamarle al PAN una fuerza opositora como tal. César, regresando al tema pues de estos foros importantes a nivel internacional, esta no será la tónica de todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, faltar a los foros importantes en el mundo por estar atendiendo evidentemente también temas muy importantes en el país.
El López Obrador gobernante, ya sea en la Ciudad de México y lo poco que lleva de presidente de la República, ha mostrado tener una buena relación con los capitales privados. Ya vimos el tema de la inversión en Nestlé en Veracruz, también se invitó a una hidroeléctrica canadiense para temas de generación de energías limpias. El tema de Davos, pues es un tema muy coyuntural, ¿no? No sabemos si... si... foros internacionales puede que sí, seguramente, ¿no? El gobierno de México está planteado, al menos ese es mi entendimiento, como un gobierno insertado completamente en el concierto de las naciones, ¿no? No significa que vaya a haber una retracción o un aislamiento, sino más bien ahorita tenemos un asunto muy importante que atender y pues aquí es donde va a estar, ¿no? Imagínense las críticas, ahora sí, si está sacándose foto ahí con el canciller o el primer ministro. Esquiando el presidente en Davos. Esquiando en Davos, mírenlo tomando champaña, ¿no? Y la gente haciendo cola para las gasolinas. Eso no va a suceder, porque una de las cosas de los pero sí proyectos de Andrés sucedía. Manuel López Obrador es no hacer ese tipo de cosas. Y además creo que no bebe, pero no me consta. Exactamente, Pero... es cierto. Bien, para aprovechar al máximo tu presencia, César, en este elemento que estamos viviendo, el desabasto de la gasolina, muchos le han criticado al gobierno de López Obrador que su estrategia fue, por decirlo menos, pues sí, fallida, pero en otro sentido también improvisada, no planeada. Nadie está en contra que no se luche contra el huachicol, pero la estrategia fue fallida. ¿Qué piensas en relación a este tema? Bueno, para ver el resultado de la estrategia tenemos que llegar a la finalización del conflicto, ¿no? Nos tenemos que regresar un poquito también a este asunto de una reacción a todo lo que hace el nuevo gobierno. Una de las críticas constantes que podemos ver, no sé si sean ahora sí que ellos de manera improvisada y coordinada o realmente pues, se hayan puesto muy estratégicamente de acuerdo, es en que todo lo que hace el gobierno es improvisado, de que no hay experiencia, de que no hay capacidad. Pues a este ritmo no sé si van a mantener en esa línea discursiva sobre que todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador es improvisado, pues que quizás a la otra les gana por 40 puntos en lugar de 30, ¿no? Ya. Muy bien. Perfecto. Pues César, gracias. César, muchas gracias por estar con nosotros.